Cepeda, él fue dirigente del Partido Acción Nacional, es colaborador de este espacio y es una voz prudente y una voz que abona en la oposición de nuestro país hoy, ayer y espero que lo siga haciendo en el futuro. Con mucho Damián gusto. Cepeda, ¿cómo viste este fin de semana muy tenso, ¿no? Con Muy respecto a la imposición de aranceles de Donald Trump. Era difícil creer que los impondría no solo desde voces mexicanas, porque así lo deseábamos, casi todos, hay que decir que algunos, ¿no? Pero de Estados Unidos, ¿no? Gobiernos estatales, ciudades y sectores del empresariado, o sea, no pueden ponernos los aranceles porque Estados Unidos va a caer en una recesión económica gravísima, se va a atentar contra los trabajos de miles de estadounidenses, van a detener pues el flujo de las cadenas de suministro para poder manufacturar nuestros productos, será un caos, veían ahí a un Nerón con su arpa incendiando Roma. Fíjate, Juan, que yo en esta ocasión difiero en el sentido de que no era previsible el que sí fuera a cumplir su amenaza. Me parece a mí que se midió mal por muchos analistas y por el gobierno de México. Pero el gobierno tenía plan Donald... A, plan B y plan C, Damián. No. Y mira, lo puso a trabajar. No, yo digo que Donald Trump puede hacer todo. Es un volado. Yo digo que nos llamó la atención que en verdad lo cumpliera, no que no estuviéramos preparados a que ello Déjame sucediera. darte mi opinión sobre la actuación del gobierno. Yo nunca escuché el plan A, ni el plan B, ni el plan C, ni el plan Z. Se quedaron a punto de explicarlo porque lograron hoy el acuerdo con el cual México se compromete a enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera para cuidar que no cruce droga a Estados Unidos. Cuestión que Estados Unidos pidió abiertamente mucho tiempo antes y que parecería que el gobierno de México pensaba que no era realmente su pretensión. Ahí es donde yo difiero de cómo lo han medido. Miren, mi opinión es la siguiente. Yo creo que el presidente Trump que llegó en esta ocasión es distinto al presidente Trump que llegó en la ocasión anterior. Y escuchaba yo mucho, porque participo en muchas mesas de debate y demás, que decían los voceros de Morena, traían las líneas, digamos, que les pasaban diciendo: es que hay que fijarse en lo que dice y en lo que hace. Así es, anuncia cosas y luego no las cumple. Por eso, no sé, ya me sonaba a que estaban minimizando la diferencia de cómo había llegado en esta ocasión el presidente Trump con la ocasión anterior. ¿Cuál era la diferencia? Primero, con un respaldo ciudadano mayor. Igual que aquí, o sea, con una mayoría abierta de la ciudadanía que respaldó su proyecto de gobierno. Segundo, con mayoría en ambas cámaras. Y tercero, una promesa expresa, igual que aquí, siempre dicen sobre ciertos temas, de hacerlo. A mí me parecía, y sigo creyendo, que la amenaza de Estados Unidos de decir es que si no combates al crimen organizado y paras el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y si no pones orden en la frontera, voy a poner aranceles, a mí me parecía que desde el principio era fácil de resolver, como creo que lo podemos resolver hoy, y creo que ya empezaron el camino, si se veía esto no como una amenaza, sino como una oportunidad. Yo creo que si todos aceptamos que tenemos un problema de inseguridad en México gravísimo, que nos ha costado 200,000 asesinatos en el último sexenio, que empezó desde hace 4 sexenios, en efecto, con lo que para mí ha sido una fracasada estrategia de seguridad pública que se ha repetido, militarizar, militarizar, militarizar. En este sexenio va empezando, no puedo ser injusto en juzgar, va empezando. Han anunciado cosas distintas, pero digamos, eso es lo que tenemos hasta ahorita. Han anunciado cosas distintas y también han dado a conocer resultados. Falta mucho, yo lo sé, sobre todo en algunos territorios. ¿Cómo ves estos resultados? Creo que van empezando, Okay. Juan. O sea, digamos... Dejémoslo. Sí, creo que van empezando. Está bien. Y quiero que cambien la estrategia. Han dicho que quieren cambiar la estrategia. Pero yo lo que veo es que... ¿No sientes que la hayan cambiado? Mayor coordinación entre gobiernos estatales y autoridades siento federales. Siento que hay disposición. Estas operativos, enjambre. Sí, pero siento que hay 2 piedras en el camino grandotas que no veo que las quiten. Uno, el empoderamiento de la militarización en el país. Creo que no solo no lo cambiaron, sino que continuaron por esa ruta. Y 2, en mi opinión, Juan, y sé que es delicado lo que voy a decir, existen pactos en distintos niveles de gobierno de distintos funcionarios. Yo no estoy diciendo la presidenta, estoy diciendo en el país de distintos colores. O sea, gobiernos locales.
y también funcionarios federales. Es imposible que el crimen organizado haya avanzado tanto en México si no tenía acuerdos de distinta naturaleza. Hay uno comprobado, el del secretario García Luna. Lo que me parece increíble es que después de eso no se abriera una investigación histórica en México para revisar a todas las personas que trabajaron bajo su mando, desde entonces hasta ahorita. Luego hubo otra acusación del exsecretario de la Sedena, y no solo no lo investigaron. ¿El general Cienfuegos, dices? Sí, pues, y va a México y cabildea que lo saquen. Y luego hoy hay acusaciones contra gobernadores bien puntuales. Sinaloa, Tabasco, en fin. Entonces, sí me parece a mí, objetivamente, y alcaldes de distintos colores, fíjate cómo toqué PAN, PRI, Morena, sí, ¿no? O sea, creo que es válido asumir que en México ha existido colaboración de distintos niveles del gobierno. Sería ingenuo pensar lo contrario. Exacto. Entonces, sería ingenuo, ante por no decir eso, otra palabra. Yo veo una oportunidad, Juan. ¿Y no has visto las detenciones de alcaldes de todos los partidos políticos, de mandos policíacos? Yo sé que falta mucho por trabajar, pero ¿no crees que esto es un buen paso? Estos operativos Enjambre han detenido a muchos funcionarios de distintos partidos, incluyendo Sin Morena. Duda, pero no ha sido significativo para el tamaño del problema que tenemos. Lo que yo no entiendo, te lo digo con sinceridad, y esa creo que es la oportunidad hoy, es por qué la resistencia de combatir, digamos, abiertamente al crimen organizado de algunos sectores del partido en el gobierno, no de todos, de algunos sectores parecería, ¿no? Esta resistencia ultranza del término terrorista, parece a mí que no debería ser tan relevante. ¿Qué creo que es lo relevante y qué espero que pase? Primero, gran noticia que se haya pospuesto los aranceles. El impacto económico a México es brutal. Claro que le duele a Estados Unidos, por supuesto. No, bueno, que le duele a Estados Unidos no quiere decir que a nosotros no. 30 veces más. Claro, bueno, sobre el 80% de nuestras exportaciones 84. van a los Estados Unidos. Esa es la parte que hay que entender. Y ellos Claro. solo nos exportan 1.2% del tamaño de su economía. No quiere decir que no les duela, pero sí es un comparativo, algo así como... Les gusta mucho, yo no entiendo por qué. Es que es un balazo en el pie, pues yo diría, pues a lo mejor sería un balazo en un dedo del pie versus un balazo en el corazón. Entonces yo diría, salte de los balazos, pues. Yo diría mejor que no, Nerón no queme Roma. Salte de los balazos. Mejor ponte en una actitud positiva de coordinación, como hoy ya escucho que entró. Me llama a mí poderosamente la atención. ¿Por qué no desde el principio, que creo que era muy previsible, hacia allá se enfocaron los esfuerzos? Parecería que no le creyeron que iba a escalar tanto. Bueno, escaló y ya reaccionaron. Hoy la realidad es 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera. Pues López Obrador mandó 30,000, ¿no? Digamos, son menos que los que mandó López Obrador. Pero es una reacción evidente. Yo diría, ¿por qué no, en lugar de que solo en la frontera, para evitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos? A mí como mexicano más bien lo que me preocupa es pues el combate al crimen en México y la desarticulación de esas bandas criminales. Me hubiera gustado Pero no es escuchar, excluyente, ¿no? Se está llevando a cabo y hay más elementos en zonas calientes. Ojalá y lo... En Sinaloa, llevaron unas a Tabasco, en Chiapas también llevaron tropa, No en lo el dudo. estado de Guerrero también, en Michoacán, por mencionarte algunos que he reportado aquí. No lo dudo, pero hay un señalamiento puntual gravísimo hacia el gobernador de Sinaloa y no parece pasar nada. Tiene parece que haber transparentarse, ¿no? Hay una protección política, creo yo, cuando menos mensajes raros. ¿Por qué fueron a hacer la plenaria a Sinaloa, pues? No hace sentido eso. Yo fui dirigente nacional. Cuando haces una plenaria, tiene un mensaje político a dónde vas. Es de respaldo, viene una elección. No entiendo por qué hacer eso. A lo mejor fue simplemente la bancada. Pues deben de poner orden porque está mal ese mensaje. En Tabasco veo bien grave lo que está pasando y es un gobernador de Morena acusando a gobiernos anteriores de Morena. Igual en otros lugares que pueden estar muchos. Yo diría, a mí me gustaría hoy que fuera un parteaguas para que se abriera el fin de pactos que se han dado con el crimen organizado a lo largo de la historia de México, no estoy hablando solo de este momento, que se acabe con eso y que el color que sea, quien se ponga de acuerdo con el crimen organizado vaya a dar a la cárcel. Segundo, que en efecto cuidemos esta relación comercial para que esta pausa que se hizo se convierta en permanente y que no nos estén amenazando cada caída de 20 días, güey, con que nos van a poner unos aranceles que no merecemos como país, porque tenemos un tratado y hemos sido buenos socios comerciales. Entonces, Finalmente siempre somos los principales socios comerciales.
¿Tú consideras, tú sí aplaudes la conversación que tuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con Donald Trump el día de hoy y el resultado a que llevó? Porque hay sí de un sector de la población, yo digo que es pequeño, pero que hace mucho ruido, pues que anda hablando de una presunta sumisión. Parece que pues no le gusta nada, ¿no? Yo creo que es lo que vieron no de haber hecho hace tiempo. Dicen que no hay negociación. No, si hay negociación, dice que hay sumisión. Pues ¿quién los entiende? Yo creo que es lo que se vio haber hecho hace tiempo. Ajá. Me sorprende que septiembre, creo que fue noviembre, ¿no? Que ya teníamos el triunfo de Trump. Así es. Hasta enero no se hubiera hecho y hasta la fecha. Hoy es una gran noticia que no hayan entrado en vigor los aranceles. Sí, por supuesto. Pero también lo tengo que decir, Juan, y sé muy bien los ejemplos y demás, pero me pareció gravísima la acusación que hizo el gobierno de Estados Unidos en su comunicado hacia el gobierno de México, gravísimo. Sin sustento. Yo no recuerdo una acusación de esa naturaleza y creo que tiene que ser atendida porque no hubo ningún señalamiento sobre ello a raíz de la conversación que tuvieron. Y palabras más, palabras menos dicen que los grupos criminales en México tienen una alianza intolerable con el gobierno de México, punto. Y luego dice que el gobierno de México le ha dado zonas seguras al crimen organizado para producir y transportar drogas. Y como única prueba pusieron a García Luna, del que hemos hablado aquí en este espacio. No es así eso, Juan. Sí, ahí está el tuit de la Casa Blanca, es el comunicado. No, ahí te va, te lo explico con mucho gusto y creo que no hay que sacar la vuelta. El comunicado de la Casa Blanca hace el señalamiento al gobierno actual. Así es. ¿Y como prueba? No. Después, la Casa Blanca saca un tuit en donde explica a qué se refiere. Y dentro de unas fotos que pone unas fotos de un artículo que hacen señalamiento a García Luna, lo cual a mí no me sorprende porque es el caso más visible en la historia de México, Estados Unidos. ¿Qué otra prueba presentó? No, ninguna. Pero la acusación, pero la acusación, Juan, no es al gobierno de Felipe Calderón, es al gobierno actual. Porque si fuera por García Luna, pues que yo sepa, García Luna está en la cárcel. Pues es lo mismo que ¿Por qué vas a poner Blanca, ¿no? aranceles a un gobierno si supuestamente el culpable es una persona que tienes en la cárcel? Segundo, en eso. Que yo sepa, cuando estaba ese señor hace 20 años, no se traficaba fentanilo. Y los aranceles son por el tráfico del fentanilo. Creo que querer decir que el señalamiento de la Casa Blanca, del gobierno de Estados Unidos, al gobierno de México no es actual, me parece fuera de la realidad. Yo digo que la única prueba que pusieron fue eso, o presunta prueba. No son y pruebas. No son pruebas. Es un señalamiento. Y es un señalamiento y es una acusación y es una difamación si no presenta prueba. Tú eres abogado. Si no presentas pruebas, estás difamando. No más que mi punto es que el gobierno de Estados Unidos está señalando, como ha señalado muchas veces. ¿Fue torpeza de su parte? No, yo creo que... Pues si nos presentó pruebas, Damián. Bueno, tienen años diciendo que 30% del territorio nacional, según la DEA, el consumo está dominado por territorio. No importa, Juan, pero... Ahí va la droga. Bueno, ¿de veras? No tienen narcos allá en Estados Unidos. Es que yo no estoy diciendo eso. Sí. Pero ¿de veras crees que el crimen organizado no tiene dominado parte del territorio nacional? Hay que hacernos cargo de nuestra parte, pues también. ¿De veras creen posible una cosa es parte del territorio nacional, que puedan avanzar tanto si no estuvieran puestos de acuerdo con el gobierno? No es lo mismo. De distintos niveles. Yo no creo, Juan. Sí. Yo no creo. Yo lo que esperaría ahorita es una investigación Nos queda un minutito. Total, de todos los años, de todos los sexenios, para ver si una sola persona que esté en funciones hoy está puesta de acuerdo con el crimen organizado. Yo creo que eso se tiene que hacer en México. Y yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con eso, ni contigo, en su sano juicio. Y pues estaremos pendientes y sí, se tiene que transparentar. Mientras tanto, la relación única que conozco, que veo de criminalidad entre grupos delincuenciales a nivel gobiernos federales es en Estados Unidos, donde nunca han agarrado un narco que opere en su territorio, cuando ahí es donde está la distribución y ahí es donde está el consumo. Pues agarraron al que decían que era el jefe entre México y Estados Unidos en Estados Unidos. Ajá. Porque a García Luna lo agarraron en Estados Unidos, no en México. No, pero García Luna operaba desde México. Okay. Yo quiero ver al que opera en Washington. Juan. Pues cae la pausa, Damián. No quieran lavarse las manos, es lo que yo digo. Volvemos. No se vale.